voy a empezar a grabar el estudio para poder después compartirlo. Y lo que dije recién es que íbamos a ver un poco acerca del libro Romanos. No sé si alguna vez ha leído el libro Romano, Magdalena o hermana Raquel, Dios le bendiga. Sí, mi pastor. Ya. El libro Romano es importantísimo. Ya, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que lo hayan leído. Es muy, muy importante porque a ver, voy a darle un poquito más de volumen. Ahí está. Porque ahí habla prácticamente Pablo acerca de muchas cosas que tienen que ver con la justificación, que tienen que ver con la fe, que tienen que ver con el nuevo nacimiento, que tienen que ver con la vida en el Espíritu. Hay muchas cosas. También habla acerca de Israel, acerca de la iglesia, ya, acerca de muchas cosas que Pablo después a las demás iglesias les compartió. Pero creo que la obra maestra de Pablo, para mí, es el libro romano, ¿ya? Y el libro romano lo tenemos que conocer muy bien, porque si conocemos ese libro, ya vamos a entender la teología completa de Pablo, completa. Con ese libro nosotros vamos a entender la teología de Pablo y, por supuesto, lo que Dios le dijo a Pablo que enseñara. ¿Se escucha ahí o no? No, parece que no se escucha. Ahora sí, Ya. Lo que estaba diciendo recién es que el libro de Romanos es un libro que Pablo escribe y yo podría considerarlo, por mi parte, como la obra maestra de la teología de Pablo. Es allí donde nosotros entendemos todo lo que Pablo expone y lo que Dios le dijo que dijera con respecto a su enseñanza y a las iglesias. Entonces, en los primeros capítulos vemos cómo el hombre, ¿no es cierto?, tanto gentiles como judíos están bajo juicio, por cuanto todos pecaron. Esa es la mala noticia de Pablo, a la humanidad y también a los judíos. Pero si seguimos avanzando en el libro, vamos a encontrarnos con la buena noticia, ¿ya? Y esa buena noticia tiene que ver con la justicia de Dios, con la justificación, por la fe, ¿ya? Habla acerca de la obra poderosa de Cristo, habla acerca de la fe, ¿no es cierto? Y pone como ejemplo a Abraham, habla del recambio de hombres, en Adán todos mueren, pero en Cristo son vivificados, habla acerca del poder del pecado, pero también del poder del Espíritu Santo. En el capítulo 12 hace una exhortación, ¿no es cierto?, a vivir una vida santa, ¿ya? Una vida entregada al Señor, y luego vemos también cómo el Señor le habla a Pablo y le dice lo que va a pasar con Israel, ¿ya? Y después da exhortaciones finales. Entonces, este libro lo debemos entender como un solo tratado teológico completo. Nunca, cuando usted estudie las Escrituras, en este caso el Nuevo Testamento, y hablando de las cartas de Pablo o de los apóstoles, siempre tienen una intención, siempre tienen un propósito, una ocasión. Siempre hay temas que se desarrollan allí para que la iglesia sea perfeccionada y entienda la voluntad del Señor. Por lo tanto, dicho esto, todo lo que nosotros entendemos en el Nuevo Testamento y las cartas que fueron escritas por los apóstoles ya tienen esta connotación de poder enseñarnos lo que no sabíamos. Porque quiero recordarle una cosa importante, quiero recordarle algo importante. Ninguno de nosotros puede entender a Dios, ni comprender a Dios, si no es a través de lo que Dios ha revelado. ¿Ya? Toda experiencia nuestra es una experiencia, pero todo lo revelado es para nosotros, para los hombres. Y es por eso que es allí donde Dios se hace ver, donde Dios se muestra, muestra su carácter, su poder, muestra su gracia, muestra su obra, ¿no es cierto? Muestra también lo espiritual, nos da a conocer lo que está oculto, lo espiritual, ya porque el hombre, el nacido de nuevo, aquel que ha nacido de nuevo en el espíritu,
puede recién comprender lo espiritual de Dios. El hombre natural no puede percibir las cosas espirituales, no las va a entender, ni las va a comprender nunca. Para ello, para esas personas son locura. Y en algún momento nosotros no entendíamos lo espiritual. Y lo empezamos a entender cuando el Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas y por el conocimiento de la verdad revelada, en este caso la Escritura, podemos entender a Dios, podemos conocer a Dios, podemos conocer a Jesucristo, su obra, podemos conocer el Espíritu Santo y su obra, podemos conocer la voluntad del Señor, podemos saber lo que va a pasar en un futuro, podemos saber lo que pasa después de la muerte. Y así sucesivamente podemos entender muchas cosas que el mundo no entiende hoy día. Y es por eso que hago énfasis ya en el conocimiento. Hago mucho énfasis en eso para que podamos desarrollar inteligencia, discernimiento, conocimiento, sabiduría, ya para poder comprender todas las cosas, tanto las terrenales como las espirituales. Y también para conocernos a nosotros mismos, porque el mismo Señor, ¿verdad?, nos enseña de cómo estamos nosotros conformados. También el Señor habla, ¿no es cierto?, eh, de sus planes, ¿verdad?, escatológicos, que ya lo dije recién, y vemos la consumación de su plan perfecto, donde el reino, ¿no es cierto?, se acerca completamente, tanto espiritual ahora, y después definitivamente se toma posesión de la tierra, ¿verdad? Pero Pablo, acá en el libro romano, lo que hace es primeramente presentar la mala noticia. La mala noticia, hay una mala noticia, donde nosotros un día estábamos totalmente perdidos, ¿ya? Ajenos de la vida de Dios, solamente eh, en un conflicto, ¿no es cierto?, que estaba perdido para nosotros y donde la única sentencia para nosotros era la muerte. Entonces, si yo entiendo el libro de Romanos, voy a entender la gracia de Dios también, cómo el Señor ha hecho una obra extraordinaria, pero extraordinaria, hermano. Y ahí vemos el porqué de Jesús. ¿Por qué Jesús vino a este mundo? ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Y cómo esa justicia de Jesús fue imputada a nosotros para que nosotros tuviéramos vida y vida eterna. Y es en esa verdad que nosotros debemos perseverar hasta el fin, ¿ya? Y cuando nosotros entendemos todo esto grandioso de Dios, ¿ya? Nos llenamos, ¿no es cierto?, de amor primeramente hacia Dios, de acciones de gracia, de esperanza, ¿ya? De alegría y de gozo por lo que Dios ha hecho y por lo que sigue haciendo, ¿ya? Entonces, para comenzar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le voy a pedirle que me acompañe en la oración. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos delante de usted, Señor, en esta hora para darle gracias, Dios mío, por este tiempo que usted nos regala. Señor, te pido en esta hora, Dios mío, que usted pueda iluminarnos, Señor, con su verdad, que podamos avanzar, Dios mío, en esta palabra, Señor, que usted ha revelado para los hombres, para la iglesia, Señor, para aquellos que estamos sedientos de ti, Señor, que queremos comer comida sólida, que queremos crecer, que queremos dar fruto, que queremos experimentar la vida diaria, Señor, en tu presencia, que queremos, Señor, Padre, también comunicarle a este mundo, Señor, que hay una tremenda esperanza de salvación, de vida eterna, Señor, para todos aquellos que decidan y crean en ti, Señor. Gracias, Señor, por darnos esta verdad, por no dejarnos, Señor, en oscuridad, sino que darnos luz, Padre, en este mundo que se pierde, en este mundo de tinieblas, en este mundo, Señor, que no entiende lo espiritual, sino que vive en el alma y se pierde en la carne, Dios mío, y mueren, Señor, sin esperanza. Padre, ayúdanos, Señor, a comprender y a permanecer y también a comunicarle a los demás, Señor, Padre, esta verdad, Señor, de forma clara, sencilla, profunda, Señor, pero con poder. Señor, gracias por todo este tiempo que usted se ha revelado en nuestras vidas. Señor, y el conocimiento que nos ha dado, Señor, que no teníamos. Todo se ha recibido por gracia y por gracia nosotros comunicamos y entregamos a los demás. Padre, también te pido perdón por toda falta y tropiezo este día. Señor, límpianos y santifícanos para poder, Señor, estar limpios delante de ti, Señor. Reconocemos nuestras faltas, que tú eres santo, Señor, puro, justo, Señor. Mas nosotros, Señor, somos tus hijos, un pueblo que ha sido redimido, comprado
a precio de sangre, por méritos, Señor, de justicia de Cristo, Señor, sobre nuestras vidas, donde usted nos ha perdonado y nos ha lavado con la sangre del Cordero, Señor. Padre, nos arrepentimos porque sabemos, Señor, que tú, Dios mío, Señor, te ofendes, Señor, cuando nosotros pecamos. Pecamos aunque sea inconsciente, consciente, de debilidad, Señor, y de todo aquello, Señor, que pueda venir y que podamos hacer, Señor. Señor, santifícanos con tu verdad, Señor, y perfecciónanos, Señor, en tus verdades, Padre. Te doy gracias, Señor, por mis hermanas, y en esta hora te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Señor le bendiga a cada uno, queridos, queridas. Quiero darle gracias a cada uno también por el saludo de ayer. Ya por mi cumpleaños la pasé con mi familia muy bien. Tuvimos una once en familia y la verdad que no me lo esperaba, pero fue muy bonito el saludo, sus palabras, sus deseos. Así que le doy gracias a cada uno, que se tomó ese tiempecito para poder hacerlo. Ahora, Sí, pasando al el tema día le principal. tocó a la hermana Enrique. Ya, entonces, hermanos, estamos acá, ya, en el libro de Romanos. Si tienen alguna pregunta, por favor, le pido que la pueda hacer. Le pido que la pueda hacer porque es un libro bastante contundente, ya, y profundo. Y no es fácil de entender al principio, pero voy a tratar en el Señor de que sea lo más sencillo y que usted lo pueda entender y después usted lo pueda leer. Yo lo he leído como 3 o 4 veces, pero cuando lo leí por primera vez, de verdad que como que cayeron de mí, como que se soltaron pesos de mi ataduras, cosas que, temores y miedo, y vi la grandeza de Dios en este libro. Fue el único libro que de verdad me liberó. Creo que le ha pasado a una gran mayoría de personas que han leído este libro y espero que también pase con usted. Ha sido demasiada misericordia y demasiada gracia y bendición de Dios que por esta verdad, ¿no es cierto?, que hemos recibido, ¿ya? Eh, tenemos nosotros eh, este maravilloso conocimiento de Dios, ¿ya? Que le fue entregado a Pablo para que lo enseñara a las iglesias. Vamos por la primera parte, la mala noticia. Yo ya he hablado sobre esto, pero quisiera repasarlo un poquito más. Ya, bueno, Pablo primeramente en el verso 1, ya es un siervo de Cristo Jesús, ya llamado a ser apóstol, enviado y apartado para el evangelio. O sea, Pablo fue escogido para ir y anunciar las verdades a los judíos primeramente y luego a los gentiles. Ya fue, ya, y dice por medio de sus profecías ya había prometido, que por medio de sus profetas ya había prometido en la Sagrada Escritura. ¿Ya? Este evangelio habla de su hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. ¿Ya? Por medio de él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico, ya en este caso Pablo, para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe, ¿ya? Para llamarlos a todos. Recuerde que estoy en la NBI 1999. ¿Ya? Para mí esa Biblia es segura. Después de la 1999 la NBI no es segura. ¿Ya? Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. O sea, en este caso a los gentiles. Les escribo a todos ustedes, en este caso a los romanos, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Qué maravilloso esa palabra, gracia y paz. ¿Ya? Es algo que solamente Dios puede ofrecer. Ya Pablo quería ir a Roma a visitarla, ya, pero no pudo, pero le escribió este tratado. Por lo tanto, en el capítulo 1, vemos desde el verso 19 en adelante, vemos cómo los gentiles de alguna manera han fallado y se extraviaron, siendo que Dios se ha revelado a ellos por medio de todo lo creado. Pero los hombres, en su incredulidad, en su necedad, han negado la verdad de lo revelado. Por lo tanto, ellos lo que hicieron fue entregarse a pasiones desordenadas, en idolatría, ¿no es cierto? Y a inmoralidades, ¿verdad?
que Dios condena. Por lo tanto, ellos fueron condenados por eso, teniendo la verdad de lo revelado, no dándole al Señor gloria, sino que se entenebrecieron y ellos mismos, ¿no es cierto?, fueron incrédulos, han sido condenados por eso. Y luego en el capítulo 2 vemos cómo Israel, como los judíos, teniendo la Torá, o sea, teniendo la ley de Moisés, también fallaron, ¿ya? Por lo tanto, todos pecaron, ¿ya? Dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Esto significa que Dios se ha revelado a todo el mundo. Aquí debemos entender algo. Algunas personas dicen, pero el Evangelio no ha llegado a ciertas personas, pero Dios ya se reveló. Esto se llama revelación general. La revelación general es lo que Dios ha revelado por medio de su creación y de las cosas que Él ha hecho. Su eterno poder, su invisibilidad y su gracia ha sido revelada por lo creado, ¿ya? Dice, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Por lo tanto, todos los hombres que no tienen ley, no tienen excusa, ¿ya? Y esto, si alguien le pregunta a usted, pero, o siempre he escuchado esta pregunta, y a esas personas que no han escuchado el Evangelio, ¿cómo Dios los va a juzgar? Bueno, aquí está diciendo claramente que Dios se reveló a toda la humanidad por lo que Dios ha creado, su evidente poder, ¿ya? Sus cualidades invisibles y su naturaleza divina se perciben claramente, no oscuramente, claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entiende? Se entiende perfecto, pastor. Ya. Entonces usted ya sabe cómo debe contestarle a una persona que dice que Dios es injusto, que va a juzgar a aquellos que no han recibido el Evangelio y que los va a condenar. No, no es así. Dios es justo y Dios se revela y se ha revelado al mundo entero. ¿Ya? Y aquí dice que ellos, en vez de darle gloria al Señor, cambiaron esa gloria por cosas que hicieron ellos mismos y veneraron. O sea, el hombre empezó a venerar lo creado y no a Dios. Empezó a venerar las estrellas, empezó a venerar a los animales y él mismo se hizo del suelo, del oro, de la piedra y de la madera, se hizo dioses o ídolos. Es lo más ridículo, pero es así, ¿ya? Eh, y dice, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos, de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón, que conducen a la impureza sexual. De modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Y aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, de lo que el hombre hizo en su necedad, ¿ya? No adoró al Señor, sino que se inclinó ante lo creado, ¿ya? Y se entregaron a los placeres, a la idolatría, ¿ya? Y a la inmoralidad sexual. Eso ya deja bajo condena a todo el mundo gentil. Eh, eso. Disculpe, hermano. Ahora sí. ¿Se escucha? Ah, justo aquí arriba. Sí, pastor, se escucha. Ya, Sí, disculpe. pastor. Usted sabe que tengo 3 gatos que son pesadillas. ¿Ya? Pero parece que ya hubo control ahí. Ya se fue controlado. ¿Ya?
Entonces dice que en el verso, asimismo los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer. Bueno, ahí estamos hablando de la inmoralidad, ¿verdad? Arriba hablamos de la idolatría, ¿ya? Y se llenaron de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Esa es la condición del ser humano de hoy día. Así que no hay ni uno bueno. El único bueno es Dios. Y los hombres que tienen a Dios son santificados, son purificados. Solamente aquellos. Pero el hombre natural, el que no tiene el Espíritu, no se puede decir nada bueno porque el corazón de los hombres naturales no reina la justicia, no reina la santidad. Y Dios demanda santidad perfecta. Dios demanda justicia perfecta. Dios demanda, ¿verdad?, pureza del corazón. Y demanda, ¿no es cierto?, no andar y vivir ni practicar el pecado. Por lo tanto, no podemos decir, ¿ya?, que el hombre es bueno, de ninguna manera. También es una respuesta a aquellos que se creen buenos. No hay hombre bueno. Todos, todos pecaron. Todos han sido destituidos de la gloria de Dios. No hubo uno que en buscar a Dios. Todos se hicieron inútiles. Esa es la realidad del mundo. Y la oscuridad que el mundo, en el cual el mundo, ¿no es cierto?, vive. Lo que nosotros en algún momento también éramos. Hijos de desobediencia, ¿ya? Hijos de esclavitud, hijos de ira, que éramos controlados por el príncipe de la potestad, ¿ya?, de este mundo, que opera en los hijos, ¿no es cierto?, de desobediencia y que tiene cauterizada la mente, ¿no es cierto?, la conciencia de los hombres, ¿ya? Entonces, esa es la radiografía del mundo. Y de verdad que cuando uno entiende esto, eh, primeramente es asombroso porque uno no lo percibe, la gente no lo percibe, la gente piensa que se va a ir al cielo, que es un mérito, que es su obra, y aquí nos damos cuenta que no es así. El hombre natural, en el hombre natural hay perversidad, hay inmoralidad, hay injusticia, hay vileza, ¿ya? Porque el corazón es el que el Señor viene a regenerar, el alma completa a ser regenerada por medio del Espíritu Santo. Y si no está el Espíritu Santo, entonces no ha pasado nada. Son solamente apariencias exteriores, moralidad simplemente exterior, que no ha reformado finalmente el corazón del hombre, ni el alma, ni el ser interno. Entonces es imposible que esos hombres o mujeres puedan entrar al reino de los cielos. Es imposible. En esa condición. Nadie puede heredar el reino en esa condición. Ninguno puede entrar. Por eso que son pocos los que se salvan. Y es por eso que el llamado es a predicar el Evangelio, a compartir las buenas nuevas y que los hombres puedan salvarse. ¿Ya? Y eso debemos tenerlo claro y por eso que el Evangelio es de vida o muerte. Es rescatar, ¿no es cierto?, a otros del juicio y de la muerte eterna. ¿Ya? Y más nosotros, si nosotros nos desviáramos o dejáramos de creer o perseverar y nos enredáramos, ¿no es cierto?, en las cosas de este mundo nuevamente y en la vileza del pecado, en la práctica del pecado o en algo que Dios no apruebe, ¿no es cierto?, que es las obras de la carne y permanezcamos en esas cosas y le demos rienda suelta a todas esas cosas, le quiero decir que tampoco vamos a entrar al reino de los cielos. Solo aquellos que son regenerados, santificados y que tienen una comunión activa con el Espíritu Santo y con la verdad de Dios y una comunión permanente, donde va a estar el creyente luchando y muriendo a sí mismo, son aquellos que tienen el Espíritu y van eh, creciendo y van entendiendo y madurando y dando fruto y viviendo una vida como Dios le agrada, una vida agradable delante de Dios, hermano. Por eso que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor, creciendo, creciendo en ella, ¿ya? No haciendo cosas que sean desagradables a la vista del Señor, ¿ya? El justo juicio de Dios, Dios es justo, por lo tanto, nunca va a juzgar algo de una forma incorrecta, no es como los jueces de este mundo, y esto tenemos que entenderlo. Entonces, lo primero que Pablo dice, que los gentiles, que el mundo sí recibió el conocimiento de Dios por lo creado, ha sido revelado, y que no tienen justificación, y que los hombres se han pervertido, por lo tanto, ya están fuera de la presencia del Señor, no pueden heredar el reino de los cielos. Ahora, Dios, ¿cómo va a juzgar? Veamos lo que dice.
Esta es la forma en que Dios va a juzgar a los hombres. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás. Pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Y aquí hablamos de tener cuidado con ese juicio que levantamos contra otros. Ya no debemos juzgar ni condenar a los hombres. Debemos nosotros exhortarlos, debemos nosotros llamarle la atención, pero el que hace la obra, el que es el juez es el Señor, no nosotros. Nosotros estamos llamados, por supuesto, a exhortar y también a reprender, ya, pero no a condenar a los hombres. Y debemos también, si en algún caso ya puntual, una persona dentro de la iglesia está provocando, ¿no es cierto?, problemas donde una y otra vez se le ha llamado, simplemente se le expulsa. Si esa persona está causando estragos dentro de la iglesia, está contaminando el cuerpo de Cristo, y es evidente su pecado y su práctica, donde no se quiere arrepentir, aunque se le ha llamado la atención y se le ha reprendido y se le ha hablado de toda la forma, uno lo puede separar de la iglesia. ¿Ya? Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad, ¿ya? El justo juicio de Dios. Piensa entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. Ojo con eso, ¿ya? Algunas veces el Señor mismo habló en el Sermón del Monte, donde habló de que no debíamos nosotros juzgar si teníamos una viga en nuestro ojo y no podíamos ver bien. ¿Ya? Para quitar la paja del ojo de nuestro hermano debemos quitar primeramente nuestra viga, dice el Señor. Y debemos nosotros juzgar con justo juicio. Significa que debe ser según verdad, ¿ya? Pero antes de eso, para poder hablar de otro, para poder juzgar una cosa, yo debo estar delante del Señor irreprensible. Y debo ser irreprensible para llegar a esa persona, para ganármelo. No es para condenarlo, sino que es para ganarlo, ¿ya? Dice, ¿no ves que desprecian las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero tú, por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Le dará vida eterna a los que perseverando, esa palabra importante en el Evangelio, en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. O sea, es que nosotros somos el pueblo escogido, algunos dicen judíos. Nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de las promesas. Sí, pero si esos hombres o mujeres o el que sea, ya, anda en maldad, va a recibir justo juicio como cualquiera. Dios no hace acepción de personas. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles, porque con Dios no hay favoritos o favoritismos. Todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, los judíos, por la ley serán juzgados. Y aquí entramos nosotros porque hoy día ya tenemos la ley en nuestros corazones y mente escrita, por si acaso. Porque Dios no considera justo a los que oyen la ley, sino a los que las cumplen. Y eso es importante y hemos hablado mucho acerca de esto. Oír la palabra del Señor es importante y sus mandamientos, pero hacerlo es lo que marca la diferencia entre uno y otro. ¿Ya? De hecho, cuando los gentiles no tienen la ley, cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Imagínese usted. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como les atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá en el día en que, por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi Evangelio. Dios va a juzgar a todas las personas en Cristo.
Por medio de Cristo va a pasar eso. El juicio lo tiene Cristo. ¿Alguna pregunta hasta acá con respecto a lo que Pablo entendía acerca del juicio de Dios para gentiles y para judíos? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, yo estoy clarita. No sé los demás. Bien. Pastor, ¿Sí? una consulta que en delante dijo de que ninguno era bueno, ¿cierto? Aquí en esta tierra. En, en Lucas 18:18 dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo mi Padre. ¿Por qué le dice eso? ¿Por qué le dice eso? Porque el Señor quería sentar un precedente bajo la humanidad. Aunque Cristo nunca pecó, ya en él no hubo pecado, ni si no hubiese habido pecado no hubiera podido justificarnos, ni tampoco se hubiera podido levantar de entre los muertos. ¿Ya? Pero recuerde que el único bueno es Dios. ¿Y quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Dios. Exactamente, ahí está la respuesta. Él dijo, lo llevó todo a Dios, pero él mismo estaba diciéndose sin decirlo que solamente Dios es bueno. En este caso, Jesús también es bueno, aunque él no lo dijo de cierta manera, solamente para darnos un precedente humano, que la humanidad está caída. Mm. Yo ¿Ya? pensé, pastor, de que él decía eso también porque como estaba aquí en esta tierra llena de pecado, ¿Ya? que él por eso decía eso, po. Claro, en algún momento él tuvo que tomar el pecado del mundo, ¿ya? Él tuvo que tomar el pecado del mundo, aunque él no hizo pecado, pero él cargó el pecado del mundo y se hizo maldición, ¿ya? No por él, sino por el pecado que fue cargado sobre él, ¿ya? Entonces, podríamos decirlo de alguna manera así, pero Jesús hay que entender, según lo que dice Hebreo, y también en el Evangelio, y también, ¿no es cierto?, los escritos, que Él fue el Cordero inmolado, el Cordero perfecto, sin tacha, sin mancha. Él fue perfecto. El mismo Señor, el Padre lo trajo y lo ofreció. Entonces, cuando dice que solamente Dios es bueno, Jesús es Dios. En Juan 1 dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y estamos hablando de Jesucristo, ¿ya? Así que por nada del mundo pensemos que Jesús no era bueno. Él no quiso atribuírselo, sino que quiso demostrar una verdad humana, porque él estaba vestido de humano, Mm. Amén. ¿ya? Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad, ahora nosotros podríamos decir que estamos incluidos aquí, con estas palabras, por si acaso. Ya, en este caso eran los judíos tenían la ley, la ley de Moisés. Pero nosotros hoy día estamos con ley o estamos sin ley, hermanos. Sí, ley. Con ley. ¿Estamos sin ley o estamos con ley? A ver, ahora por lo menos. ¿Qué podríamos decir con respecto a eso? ¿Estamos viviendo con ley o sin ley? Con ley. Perfecto. No bajo Con los ley porque términos está de la ley de grabada en Moisés. nuestros corazones. Bien, no viviendo bajo la ley de Moisés, sino bajo el nuevo pacto y la ley de Cristo. La ley de Cristo es la ley que fue escrita en los corazones y en la mente, es la ley moral. De la ley, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, podemos ver que esa ley, para motivos de estudio, era una sola ley, pero para motivos de estudio se conformaba en tres puntos: la ley ceremonial, la ley social y la ley moral. La ley ceremonial ya no está vigente porque Cristo cumplió la ley ceremonial, ¿verdad? Todo el tabernáculo, el cordero y todos los sacrificios que se hacían era una parte esencial de la ley de Moisés que tenía que cumplirse. ¿Bajo qué normas? Bajo normas estrictas, ¿no es cierto?, de ofrecimiento de los sacrificios diarios que el pueblo tenía que presentar delante del Señor. Ese es un aspecto y ese era el medio de gracia que tenía Israel. Hoy día nosotros hemos sido librados de ese sistema porque Cristo es el sacrificio, ¿ya? Y ahora
el templo no es en Jerusalén, sino que el templo somos nosotros. Y hoy día nosotros ofrecemos nuestras vidas como sacrificio vivo para Dios. Un sacrificio vivo, santo, dice, racional, no adaptándonos a este mundo, ¿ya? Donde el altar, ¿no es cierto?, está en nuestras vidas, en nuestro ser. Somos el altar del Señor, ¿ya? En el aspecto social nosotros no somos Israel, propiamente tal. No somos Israel, nosotros somos chilenos. Entonces las leyes para Israel, sociales, no se aplican a nosotros. Nosotros tenemos una constitución aquí, tenemos leyes, y bajo esas leyes y bajo esa constitución nosotros funcionamos como país. Pero la ley moral sí está vigente y se puede resumir en los 10 mandamientos de alguna manera, ¿no es cierto? Y esos 10 mandamientos pasan del Antiguo al Nuevo Testamento porque son eternos. Y esos son los mandamientos que nosotros debemos estar guardando. No solamente 10, sino que son muchos más. De los 10 se desprenden a muchos más, ¿ya? Y esos son los que tienen que hoy día estar en nuestros corazones, grabados. La ley se cumple en dos mandamientos, en amar a Dios, ¿ya? Y amar a tu prójimo. En esos dos mandamientos se cumple toda la ley. Y para amar a Dios, Dios expresa que para amarlo debemos guardar sus mandamientos, ¿ya? Amándolo a Él, sirviéndolo a Él, viviendo para Él, guardándonos, ¿ya? Y dándole gloria. Y produciendo, ¿no es cierto?, ese carácter y ese fruto conforme a su voluntad, lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Con respecto a nuestro prójimo, nosotros debemos amar a nuestro prójimo, debemos bendecir, no debemos tener ningún problema, andar en paz con ellos y ayudarlo en todas las formas que podamos, ya que eso es lo que corresponde en el amor, ¿ya? Amar no significa sentir, significa ofrecimiento. La palabra amar, el ágape, no es sentir algo, ¿ya? No comparemos el amor matrimonial o de un hombre con una mujer que se llama Eros con el amor ágape, el amor perfecto, que está en 1 Corintios 13, versos 4 al 7. Hay una descripción clara, ¿ya? Donde habla acerca del amor ágape, que es Jesucristo en nosotros. Entonces, Dios enseña mucho acerca de amar a nuestro prójimo. Y amar a nuestro prójimo significa vestirlo, significa cuidarlo, significa ayudarlo, visitarlo, significa alimentarlo, significa estar con él, ¿ya? Y ayudarlo en su necesidad, sin maltratarlo, sin hablar mal de él, sin hacer ningún daño a nadie, ¿verdad? Y viviendo en paz unos con otros y en temor del Señor, ¿ya? Entonces nosotros tenemos ley, dice, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de ciegos y la luz de los que están en la oscuridad. Y aquí habla, ¿verdad?, acerca de estos hombres que se jactaban de ser los portadores de la ley, aquellos que enseñaban la ley, pero al final era solamente una apariencia externa. Ellos simplemente se vistieron de religión, guardando mandamientos de hombre, ¿ya? Haciéndole y enseñándole a los demás que lo hicieran, pero ellos no eran capaces de hacerlo. Había una hipocresía completa en sus vidas y ellos, ¿no es cierto?, enseñaban a los otros y ellos mismos hacían esas cosas que decían que no se tenían que hacer. Por lo tanto, peor, porque ellos teniendo la verdad y la ley de Dios, no la cumplían. Y el nombre del Señor era blasfemado por ellos, ¿ya? Entonces dice, tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. La circuncisión tiene valor si se observa la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Mire, pues. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, ¿no se les considera como que si estuvieran circuncidados? El que no está físicamente circuncidado, pero obedece a la ley, te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en la señal del cuerpo, en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu con mayúscula aquí, no el mandamiento escrito,
al que es judío, así lo alaba Dios y no la gente. Maravilloso. O sea, es Dios quien alaba a aquellos que son circuncidados por el Espíritu en el corazón. ¿Cuándo uno es circuncidado en el corazón por el Espíritu, hermano? Cuando viene el Espíritu Santo, cuando recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Correcto. Cuando viene la santificación por medio del Espíritu Santo, cuando quita el pecado, porque el Espíritu Santo quita el pecado. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no podía permanecer continuamente en una persona, venía de vez en cuando para una obra específica, pero después se iba. ¿Por qué? Porque el Señor todavía no había redimido por medio de la sangre de Cristo, del Cordero, a los hombres. Entonces, hoy día, cuando nosotros creemos por fe, y la sangre de Cristo nos redime, nos limpia, nos quita el pecado, quita la mancha, quita la suciedad. Y es por eso que el Espíritu Santo hoy día puede habitar y hacerse morada en nuestros cuerpos. Por eso que Él puede habitarnos y no irse, hermanos. ¿Ya? Y eso es maravilloso, hermano. Usted tiene que entenderlo. No estamos bajo el régimen del Antiguo Testamento, donde entraba y salía. Hoy día hay una falsa enseñanza de que el Espíritu entra, que el Espíritu sale, que el Espíritu entra, que te portas bien, sale, o sea, que te portas bien y entra, y que si te portas bien, nuevo, entra, y si te portas mal, sale, y está así, entrando. No, no es así. No es así. ¿Ya? Eso pasaba en el Antiguo Testamento por el caso puntual de que el pecado todavía no había sido redimido, o sea, todavía no había sido limpiado el ser mismo interior. Pero ahora, en Cristo, ¿no es cierto?, en esas promesas nuevas y en ese pacto nuevo, las cosas cambiaron. Si usted lee el libro de Hebreos, ahí se va a dar cuenta, ¿ya? Y es la prenda, son las arras, y es la promesa del Padre, para aquellos que de verdad han nacido de nuevo. Y es importante entender esto. El que nace de nuevo, nace en el Espíritu. Y se alimenta a través del Espíritu. Y hay que, ¿no es cierto?, ser llenos del Espíritu Santo. Tener comunión permanente con Dios. Esa es la clave de todo el Evangelio, de estar conectado con el Espíritu Santo, hermano. Ya con la fuente de espiritualidad que es Dios mismo, porque el Espíritu Santo es Dios. Ya dice la fidelidad acerca de Dios, dice, capítulo 3 dice, entonces, ¿qué se gana con ser judío o qué valor tiene la circuncisión? Mucho, desde cualquier punto de vista. En primer lugar, los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios, claro. Pero entonces, si a alguno les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De manera, de ninguna manera. Dios es siempre veraz. Aunque el hombre sea mentiroso, así está escrito. Por eso, eres justo en su sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. De ninguna manera, si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Alguien podría objetar, si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, vamos a verlo en la versión Reina Valera de 1960, ¿ya? Capítulo 3. Aquí está. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovechará la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que, que le ha sido confiada la palabra de Dios. A los judíos que se les confió la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, Dios sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tu palabra, en tus palabras, y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para la gloria, porque aún soy juzgado como pecador, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia? Y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno.
no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspides, de serpiente hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, dice. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Que no hay ningún justo. Aunque tengan la ley, ¿ya? Muchas veces el comportamiento de ellos es pecaminoso y eso hace que todos queden bajo juicio, tanto gentiles, ¿no es cierto?, como judíos. Por lo tanto, ellos peor, porque si recibieron la verdad y están en la verdad y conocen la verdad y transgreden, lo hacen a sabiendas, ¿ya? Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, la ley es un ayo que nos lleva a la gracia. Eso es lo que quiere enseñarles Pablo a los judíos, que por la ley por las obras de la ley ninguno es justificado, porque todos están bajo maldición, porque todos transgredieron, porque todos han hecho lo malo delante de Dios. Y esto condena a todo el mundo. Y aquí habla, por supuesto, de Abraham y cómo es justificado. Saca el ejemplo de Abraham. Y ahí habla de la justicia, por la fe de Abraham. Y aquí es donde nos quiere llevar a esta verdad que nosotros debemos conocer, que somos justificados por la fe. Y esto es antes de la ley, porque Abraham es antes de la ley. ¿Ya? Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. O sea, esto fue anunciado en algún momento. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de judíos? No, ¿no es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Qué maravilloso. Aunque parece un juego de palabras, es un tema legal. Eso es lo que usted tiene que entender, hermano. Aquí estamos hablando de una ley, estamos hablando de un acto legal, de legalidad. El evangelio es algo, se tiene que entender también como un acto legal, donde Dios es el juez, donde el mundo es el que está siendo juzgado, el convicto, y donde hay un abogado, donde hay una ley acusatoria, un acta en contra, ¿ya? De cada ser humano que nace, que vive en este mundo, y que, y que si no vienen a la gracia, si no vienen a ser justificados, van a ser condenados tanto judíos como gentiles. No es por obra, no es por justicia propia, no es por moralidad, no es por religión, es por gracia de Dios. Y Dios justifica tanto al judío como al gentil, ¿ya? Esa es la gracia y Dios sigue siendo justo. Es maravilloso entender esto, hermano. Y muchas veces, querido hermano, algunas personas se enredan en esto, se enredan, dentro de la iglesia se enredan y viven nuevamente
haciendo cosas pensando que eso que hacen los va a justificar delante de Dios. Las obras acompañan la fe. La fe sin obra es muerta, ¿verdad? Por lo tanto, la fe verdadera, genuina, produce obra. Es la consecuencia simplemente de la fe. Por eso no debemos aferrarnos a la obra. Por eso no podemos decirle a las personas que yo hago más cosas que tú, por lo tanto yo soy más bueno que tú, estoy más justificado que tú. No, hermano. Ninguno, la persona que estaba en la cruz muriendo, el ladrón, uno de ellos, fue justificado por fe nomás, no por obras. A esa magnitud Dios justifica, pasando por alto todos sus pecados. Cuando ponen su fe en la obra que Dios realizó en Cristo. Si es una obra que Dios valida, una para salvación, y es la que hizo en la cruz, ninguna más. Nuestras obras son la consecuencia de la fe genuina y verdadera. Por lo tanto, vamos a producir, vamos a decir o vamos a justificarla, que tenemos fe, porque hay obras que surgen, pero no atribuimos a las obras que hacemos o que resultan de la fe a nuestra salvación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Descanse, descansemos en la obra de Dios, hermano. Ya el trabajo pesado lo hizo el Señor. Venid a mí, dijo el Señor, todos los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. A eso se refería cuando le habló a los judíos. A eso se refería el Señor en esa palabra. ¿Ya? Por supuesto que ahí pone una figura de un, ¿cuánto se llama? De un animal de carga poderoso que lleva su yugo, ¿no es cierto? Y su yugo es fácil de llevar y el que va al lado, ¿no es cierto? Va caminando con él, pero el que lleva todo el peso y el que se llevó el peso fue el Señor. Es maravilloso entender esto, hermano, y esto es lo que Pablo enseñaba, lo que Pablo defendía, lo que nosotros debemos entender y defender también, hermano, y comprenderlo y guardarlo, atesorarlo y decir dentro de nosotros, Señor, descanso en ti, en tu obra. Tú lo has hecho todo. La salvación es de Jehová, no es del hombre. Y cuando yo quiero atribuirme algo, le estoy quitando gloria al Señor. Entonces nos cruzamos de mano y no hacemos nada, falso. No, pues si la fe verdadera produce obra, que Dios ya tenía preparada de antemano para que anduviéramos en ella. No es que nos crucemos de brazos y ya no hagamos nada, y ya. No, no. Ahora crecemos, ahora maduramos, ahora producimos y ahora glorificamos. Ese es el punto. ¿Ya? Entonces aquí quedan todos convictos, pero el Señor es el que justifica. Pablo lo entendía. Este libro, o esta carta, no sé, de tratado teológico, porque es un tratado teológico, de verdad completo, tiene, tiene que liberarnos, tiene que darnos alegría y gozo y darle gracias al Señor, porque no había ninguno, no podíamos entregar nada a nosotros. Este es el punto. Pablo afirma el punto de con Abraham y llama al padre de la fe acá, lo saca a colación, por algo, porque el padre de la fe es por eso. Y dice esto antes de la ley. Los argumentos de Pablo son perfectos para poder hacer entender a este pueblo, ¿no es cierto?, duro de servir, incrédulo, de que no es por obra, sino es por fe. Y aquí trae a colación y trae a la memoria a Abraham, que es el padre de la fe, que es antes de la ley, y que fue justificado por Dios, por lo que él hizo. Si ve usted el libro de Hebreos capítulo 11, ¿sí? Capítulo 11, vemos a Abraham, ¿no es cierto?, siendo justificado por la fe cuando ofreció ese sacrificio de su hijo, Isaac, ¿verdad? Y le fue contado por justicia. Ahí fue justificado, por fe. ¿Alguna pregunta hasta acá?
¿Se entiende todo esto? Amén. O estoy un poco o sea, complicado con lo que he dicho? Porque me gustaría que si avanzamos, avancemos sabiendo, para no quedar atrás. Es glorioso, pastor. Me gustaría así que las hermanas nuevas participaran, porque a veces es enredado cuando uno recién escucha la palabra, no lo entiende. Sí, por eso estoy preguntando y me estoy tomando una pausa, aunque yo he enseñado esto también en la iglesia, en las prédicas trato de poner estos puntos que son importantes para que la iglesia pueda crecer sanamente en su espiritualidad, porque un error puede traer una serie de eventos y de acciones que a Dios le desagraden, pero la perfección, el perfeccionarnos en la verdad y en el conocimiento, le va a traer gloria a Dios porque vamos a andar por el camino que Él quiere que andemos y que conozcamos. Por eso que es importantísimo aclarar los puntos, aclarar el Evangelio, cosa que no estemos trayendo nada ajeno, no traigamos fuego extraño a Dios, no ofrezcamos fuego extraño a Dios, traigamos y hagamos lo que Él dice y andemos por ahí. Perfecto. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces puede pasar que estemos creyendo un evangelio distinto, algo que hemos recogido de diferentes lugares y hemos hecho nuestro propio evangelio, según San John. Y es la teología de Pablo, la enseñanza de Pablo es la que nos conduce por el camino que Dios quiere que transitemos, por el conocimiento, por la sabiduría y por las acciones que generan este conocimiento. Porque lo que estamos leyendo y entendiendo es para fe, es para aumentar y fortalecer y hacer crecer nuestra fe en la gracia de Dios y para darle gloria a Él por lo que Él ha hecho. Es para eso, hermano. Es para eso. ¿Ya? Yo no sé, en algunos otros lugares, no sé si se enseña de esta manera, pero debería ser. Los estudios bíblicos deberían ser claramente bíblicos. Estudio bíblico, no otras cosas. Ya, voy a seguir avanzando. Y aquí sacamos a Abraham, ¿verdad? Que Abraham es justificado por la fe. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. ¿Ya? Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Eso también lo dice, ¿no es cierto?, Hebreos, ¿ya? 11. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. ¿Ya? Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Maravilloso. Este es el punto clave. Esto. No hemos trabajado nosotros. Lo hizo otro. Lo hizo Dios. Y por la fe nosotros somos justificados. David dice de lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. ¿Ya? Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren sus pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados, o sea, para los judíos? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto?
¿Fue antes o después de, de ser circuncidado? Antes y no después. Fue antes. Maravilloso. ¿Ves? Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no haya sido aunque no haya sido circuncidados. Y a esto se les toma en cuenta su fe como justicia. Bueno, lo que está haciendo ahí Pablo está trayendo un argumento sobre la fe para no para que se entienda correctamente que Dios justifica por la fe y trae a Abraham, al padre de la fe, al padre de los creyentes, tanto judíos como gentiles. Y dice que es justificado no por obras, sino por fe. Dice que se le contó como justicia porque Abraham creyó a Dios. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, podemos ver en esta parte, ya, en el capítulo 3 vemos cómo el Señor ya justifica por la fe. ¿Y qué es esto? ¿Cómo Dios puede justificar al pecador si es un Dios justo? Una buena pregunta. ¿Qué me podría responder? ¿Cómo Dios puede justificar a un pecador sin ser injusto? Por medio de la obra de Jesucristo. Porque Él, siendo justo y santo, se puso en nuestro lugar, cayendo sobre Él el pecado de todos nosotros. Exactamente. Dios, siendo el juez justo del universo, nunca puede dar por inocente a un culpable. Nunca. Él mismo declara que la paga del pecado es la muerte. Y si Dios justifica a un pecador, entonces sería un Dios injusto, no sería un juez justo. Por lo tanto, no sería veraz. Pero ya, él mismo, ¿verdad? Tomó la iniciativa desde antes de la fundación del mundo para justificar al pecador por medio de la obra de Jesús. Fue sobre alguien que cayó la justicia de Dios. La justicia de Dios tenía que caer sobre alguien, sobre nosotros, ¿verdad? Eso es justo. Y Dios es justo, es veraz y es perfecto. Pero el Señor, para que la justicia de Él no cayera sobre nosotros, preparó su propio Hijo, a su propio Hijo. Se hizo hombre, vivió entre los hombres, guardó los mandamientos, obedeció al Padre en todo. Pero la ira de Dios, la justicia de Dios, debía manifestarse, porque era demandante. Dios demanda justicia, demanda. Y esa ira cayó sobre Jesús. Jesús es el siervo sufriente. Dice que con todo Jehová lo aplastó. Isaías 53. Con todo Jehová quiso quebrantarlo. Entonces la ira de Dios sí cayó. No sobre los pecadores, sobre nosotros. En este caso que hemos sido redimidos. Sino sobre su Hijo, sobre el vicario, que es Cristo. Sobre él cayó toda la ira. Y ahí vemos la semana de la pasión, la muerte de Cristo, ¿no es cierto? Vemos todo esto. Esa ira de Dios cayó sobre su Hijo y no sobre nosotros. Por lo tanto, como Jesús vivió perfectamente, justamente, la justicia de Dios fue satisfecha. Dios quedó en paz y listo para reconciliarse con los hombres, por los méritos de la justicia de Jesucristo imputada a cada hombre que ha creído.
Y Dios sigue siendo justo, porque la ira cayó, porque el Señor Jesús tomó todo el pecado del mundo y se hizo maldición. Y la ira de Dios cayó sobre él. Por lo tanto, Dios sigue siendo juez y justo contra el pecado y justifica gratuitamente, por gracia, por medio de la fe, a aquellos que creen. Y Dios sigue siendo justo. Y eso es alabado sea el Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y su Hijo amado. Por lo tanto, el Señor da una advertencia. Ay de aquel que pisotea la sangre de Cristo y que la tenga por inmunda. Ay de aquel, según lo que dice Hebreos, que recibiendo la verdad, el conocimiento, se aparte y empiece a pisotear la sangre de Jesús como cosa inmunda. Ay de aquel, dice. Mejor no encontrarse con un Dios airado. Esto costó, hermano. Pablo lo expone de esa manera. Pero aquí tuvo que haber un intercambio. Alguien tuvo que recibir el castigo por nuestra paz. Alguien tuvo que merecer la ira de Dios. Toda la ira de Dios. Pero también quiero decir que el mundo entero está bajo la ira de Dios. Cuando hablo del mundo, ¿no? El mundo que no ha creído. Porque esa ira todavía está para con aquellos que no han venido y que no han obedecido, que no han creído y que se han burlado de la obra de Dios. Por eso que vemos Apocalipsis y vemos la semana 70, la gran tribulación y el juicio de Dios al final, ¿no es cierto? Cuando es el juicio del trono blanco. Dios está airado todavía, pero no con nosotros, no con la iglesia. Somos su pueblo, somos sus hijos. Con aquellos que aman al Señor y guardan sus mandamientos, con esos no. Esos ya han pasado a reconciliarse con Dios. Ya hemos pasado de muerte a vida. ¿Ya? Eso usted tiene que descansar también en eso. Y esto lo logró Jesús. Por eso que cantamos y alabamos y bendecimos su nombre. No por lo que sentimos, no es porque el día domingo quiero escuchar esta canción, me gusta esta canción, me gustaría que pusieran esta canción. No, es porque de nuestras bocas hay un cántico nuevo de alabanza y gloria a Dios. Y si hay música y si hay letras que dicen eso, a eso nos vamos a llevar. Eso es lo que vamos a adorar. Eso es lo que vamos a cantar en la iglesia. ¿Ya? No otra cosa. Sobre eso cantamos. Sobre lo que pasó, sobre la gloria, sobre la obra, sobre Jesucristo, sobre sus méritos, sobre su amor, sobre todas esas cosas que Dios ha hecho, hermano. Y es por eso que con entendimiento adoramos y alabamos. No, que yo quiero sentir, pastor. Quiero llorar. El día domingo quiero ir a llorar. No, hermano, no vaya a llorar. Vaya a darle gloria a Dios. Y alabemos al Señor con entendimiento y cántico de alabanza. Si es verdad, somos seres que tenemos sentimientos. Y no estoy diciendo que somos robots, pero de repente pasa esto. Y no quiero caer en esta melancolía de la iglesia. No, que no sea melancólico, que sea, si usted va a llorar porque es tan poderoso lo que Dios está haciendo dentro de su corazón y usted está entendiendo tanto todo esto que eso le hace llorar y le hace alabar y le hace bendecir el nombre del Señor. Que no sea una tristeza como humana, sino que tiene que ser algo divino, algo que ya nos rendimos a la presencia del Señor, rendimos y lanzamos así como las coronas delante del único digno de recibirla, el único merecedor de la iglesia, hermano. Eso es alabar con entendimiento. Entonces, en el capítulo 4 habla sobre esto. ¿Ya? Aquí habla de la reconciliación. El que cree
por fe, ha sido reconciliado. ¿Qué es lo que estamos hablando? Paz y alegría. Mire, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos reconciliación o paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hemos sido reconciliados. También por medio de Él y mediante de la fe tenemos acceso a la gracia en la cual nos mantenemos firmes. O sea, la gracia de Dios, todo lo que Dios tiene para su iglesia, ¿ya? No se limita solamente al don, ¿ya? De Jesucristo, que es un don, la gracia, sino que la gracia abarca muchas cosas más que Jesús las tiene, porque en Cristo se nos ha entregado todo. Todo se encuentra, la plenitud de nuestras vidas, la plenitud, la llenura, la vida se encuentra en Jesús y Jesús la expresa en el cuerpo, en la iglesia. Le da vida, le da gozo, lo hace partícipe, ¿ya? Nos bendice, nos sana, nos guarda, nos ayuda, nos sustenta, ¿ya? Hace todas las cosas maravillosas como un padre ahora que es para con nosotros. También por medio de él, mediante la fe, tenemos acceso a la gracia, ¿ya? Y no solo esto, sino también nuestros sufrimientos, sino en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Eso lo habla Santiago, ¿ya? Que nosotros debemos pedir sabiduría para entender que cuando estamos pasando por tribulaciones es para, es para poder desarrollar un carácter mucho más como el de Cristo. Las tribulaciones o las pruebas no son para destruirnos, sino que para formar en nosotros un peso de gloria en el Señor, ser más semejante a Él, al Señor. ¿Ya? Dice que la perseverancia da entereza de carácter, la entereza de carácter da esperanza, porque al final es una cadena. Los sufrimientos, las pruebas producen perseverancia. La perseverancia nos hace producir el carácter de Cristo. Amor, gozo, paz, benignidad. Eso va formando el Señor. Finalmente, en esa, en esa forma nosotros alcanzamos el fin, que es la esperanza. Y la esperanza es esperar lo que el Señor tiene preparado, alcanzar finalmente lo que Dios nos ha dicho y nos ha prometido. ¿Ya? Esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, ¿ve? En el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, por un justo. Aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios? Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón habiendo sido reconciliados seremos salvados por su vida? Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación, o sea, estamos en paz con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quién acusará a los escogidos? ¿Quién acusará si Cristo es el que justifica? ¿Ve? Cuando yo entiendo esta verdad, ni el diablo va a poder venir a acusarme, ni a apuntarme, ni nadie. Los pecados pasados ya quedaron en el pasado. La gente va a venir a recordarlos, pero la verdad que ya mi corazón está reconciliado y su corazón también está reconciliado con Dios. Y eso es maravilloso, hermano. Entender todo esto nos da sanidad completa al alma, porque Dios derramó su amor en nuestros corazones y Dios ha puesto ya su paz en nuestros corazones. Por lo tanto, nuestra alma está en descanso, está en paz y debemos buscar la paz para con todos también. No solamente ya estamos reconciliados con Dios, sino que ahora estamos en paz con los demás también.
Y es por eso que no es aceptable el andar en contienda, ni en pelea, ni en divisiones, ni tener rencor, ni guardar maldad en el corazón contra otro. Porque si Dios nos perdonó siendo malos, malvados y muertos, nosotros también debemos reconciliarnos con los demás. Esta es la base de la reconciliación y la base del amor que debemos comprender y ofrecerle a los demás. Dios ha ofrecido su amor en Cristo y Dios ha ofrecido su perdón en Cristo. Y nosotros debemos ofrecer nuestro amor y ofrecer también el perdón a los demás. Así como Dios. No hay otra forma, hermano, que usted lo pueda entender. No, es que no puedo perdonar. Es que no has conocido a Dios. Es que no puedo amar. Es que no has conocido a Dios. Porque si verdaderamente conocieras a Dios, podrías amar y perdonar sin ningún problema. ¿Está de acuerdo con lo que estoy diciendo? Pablo lo entendió perfectamente. Hay muchas cosas que este libro nos enseña sobre la teología de Pablo y sobre la enseñanza de Pablo, pero todo esto fue entregado a Pablo por Dios. Recuerde que Pablo eh, fue arrebatado, fue llevado al cielo y allí el mismo Señor le explicó todas estas cosas. Él entendió todo esto y después volvió y él entendió y empezó a predicar el Evangelio de la fe, entendiendo que él era un experto en la ley. O sea, más preparado no podía haber otro hombre. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Con esto que estamos viendo acerca de Pablo, que esto es lo que Dios quiere para la iglesia, que entendamos estas cosas y que permanezcamos en estas cosas, en estas verdades. Que el Evangelio es esto. Si no han contado otro Evangelio, deséchelo, sáquelo, arránquelo de su vida. Porque el Evangelio está revelado y Dios lo ha dado a conocer. Entonces hay mucha gente, lamentablemente, que anda en otras cosas, no, tiene un evangelio medio raro, extraño, son personas extrañas, que hablan cosas extrañas, que inventan cosas que Dios no ha dicho. Entonces, yo quiero andar en los caminos del Señor, hermano, no en otras cosas. Yo quiero conocer al Señor, pero en lo revelado, pues, hermano, en lo que Dios ha dicho. Allí quiero caminar y conocer a Dios y darle gloria por eso. Esta es la obra de Dios, hermano. Esta es la obra de Dios. No andar buscando milagros, no enredándonos en cosas que no entendemos, porque hay gente que anda buscando la cuarta dimensión y el cuarto Dios. Está bien, Dios se revela por sueño y por visión, está bien, lo hace, pero siempre lo va a hacer y siempre lo tenemos que entender de acuerdo a la Escritura, porque Dios no va a dar nada nuevo, si todo está dado, todo está dicho. Dios no se puede contradecir ni desdecir de lo que Él ya dejó. Todo se tiene que filtrar de acuerdo a lo que las palabras de Dios lo dice, cómo lo dice. No es que vino el cuarto ángel y me habló, vino un ser de luz y se me apareció y me trajo una verdad revelada. Y te habló de Cristo, te habló de la justificación, te habló de la fe, te habló de Abraham, te habló de la gracia de Dios, te habló del sacrificio de Cristo, te habló de la segunda venida. No, no me habló. Ya, no me habló de eso. Perdón. Sí, muchas veces Dios habla, pero va a hablar siempre para perfeccionar la iglesia, para llamarle la atención, para advertirla, para exhortarla, para edificarla y para consolarla, según lo que dice 1 Corintios 14, perdón. En eso se basa la profecía. Y las visiones son maravillosas. Yo he tenido muchas visiones, he profetizado algunas veces por medio de Dios, pero no ando enseñando eso. Lo puedo compartir, sí, pero para mí la palabra sí es lo más seguro. Cuando está allí completamente, hermano, entonces yo voy a poder conectar todo.
este sueño es de Dios, esta profecía es de Dios, ¿la puedo confirmar? ¿Lo puedo, la puedo enseñar o puedo hablar? Sí, sí puede, pero tiene que tener los ingredientes bíblicos para que la acompañe. Y está bien, perfecto. No, Dios está llamando al arrepentimiento, perfecto. Dios está llamando a la santidad, perfecto. Dios está llamando al perdón, perfecto. Dios está llamando a que nos preparemos en ayuno, en oración, porque están pasando estas cosas, perfecto. Porque son cosas de Dios esas. Dios está llamándonos a quitar, como una hermana me habló hace poco, que Dios le había dado un sueño, donde veía a la iglesia, ¿no es cierto? Quizá a lo mejor orgullosa, quizá a lo mejor jactanciosa. Y está bien, porque Dios no quiere que la iglesia esté así. Perfecto. Pero cosas de Dios, po, que sabemos que Dios no quiere que la hagamos, ¿me entiendes? Como iglesia. Pero si venimos a decir otras cosas que nada que ver, que no tienen que ver con la realidad, con el evangelio, y con la exhortación y con la santidad, que hoy día también muchos, lamentablemente, andan hablando cosas que Dios nunca ha dicho y que no se pueden confirmar. ¿Está entendiendo el libro de Romanos, hermanos? Sí, pastor. Me gustaría compartir algo más con respecto a este punto, que es muy importante. Este punto de Adán y de Cristo. Todavía tenemos un minutito. Me gustaría concluir con esto, el 5. Después vamos a ver toda esta parte, que esta parte es maravillosa, de aquí a acá. Pero vamos a quedar aquí hoy día. Te dice, de aquí está la realidad, y sigue Pablo afirmando esta realidad o naturaleza humana y la naturaleza espiritual. Hay dos hombres que representan a la humanidad. Un hombre representa todo lo terrenal y el otro todo lo espiritual. El terrenal cayó y perdió. El espiritual vino y se levantó. ¿Ya? Y en él hay vida. Uno perdió, más el otro recuperó. Y el otro venció. ¿Ya? Veamos lo que pasó aquí. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Todo el pecado entró en el mundo. Por un hombre. Por Adán. ¿Verdad? Y por medio del pecado entró la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. O sea, en Adán, todos están muertos. Es una verdad absoluta. Y todos los que en este mundo anden en Adán o estén en Adán, están muertos. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Antes de la ley de Moisés está hablando. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, ¿ya? Incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Y aquí vemos el contraste. Bueno, tenemos que entender que el pecado es transgresión, es cerrar el blanco. Eso significa pecado. Pecado es transgresión, ¿ya? Y recordemos que la palabra de Dios es ley. Cuando Dios le dijo a Adán, no coman, porque morirán, ahí estaba el Señor hablando y dándole la ley. Estaba dando una instrucción. Palabra de su boca, ley. Mas ellos desobedecieron y la paga del pecado es la muerte. No existía la constitución de Moisés o la ley de Moisés, porque la ley de Moisés le fue dada a Israel. Esa era la constitución de Israel, no de las naciones. Las naciones vivían como ellas querían, pero Israel fue escogido, limpiado, amado por Dios para hacer luz a las naciones. Dios los apartó con un propósito, para anunciar las virtudes de aquel que los había llamado, tanto así como también se nos dice a nosotros ahora. Por lo tanto, por allí venía la línea del Mesías. Dios tuvo que proveerse y formar una nación santa
darle una constitución, la ley de Moisés, para que ellos pudieran vivir santos delante de Dios y también vivir con su prójimo, o sea, tener una ley que los rigiera, porque donde no hay ley hay caos, muerte, destrucción y esclavitud, pero si hay ley hay orden y hay libertad. Era necesaria la ley para constituir la nación, para regir a la nación y para que ésta fuera bendecida por Dios y para que ésta cumpliera el propósito por el cual Dios la escogió y la llamó para anunciar a las naciones ya estas verdades de Dios. Ellos, lamentablemente, continuamente desobedecían a Dios, continuamente pecaban, continuamente se alejaban y se iban en pos de otros dioses. Dios los trató como hijos, como su esposa, siempre lo fue así, porque la promesa del Señor es inquebrantable. Aunque ellos permanecieron, aunque Dios era fiel, ellos eran infieles, pero Dios sigue permaneciendo fiel, porque Dios es fiel a sí mismo. Por lo tanto, nunca Dios ha rechazado a Israel, definitivamente, porque Él mismo lo llamó, Él mismo lo escogió y Él mismo le dio el propósito. Y cuando vino el tiempo que tenía que cumplirse, Cristo nació. O sea, de esa nación un judío que venía a ser luz a las naciones. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Allí se cumplió lo que el Señor dijo acerca de esa nación, porque Jesús era hijo de esa nación. Y fue luz a las naciones, y por eso hemos recibido la luz de la verdad y el Evangelio a nuestras vidas, y hoy día tenemos, y somos parte también ahora, injertados dentro de ese olivo natural, como olivo silvestre injertado, y somos parte ahora de esta nación espiritual, por supuesto hablando, donde hemos recibido las promesas, los pactos, las bendiciones, y al Dios que no teníamos, lo hemos recibido hoy día por medio de Jesucristo, que era un judío, de una nación escogida por Dios para hacer luz a las naciones. Ese es el plan de Dios para con la humanidad. Pero en Adán todos mueren, ¿ya? Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? O sea, ¿cuánta salvación en un solo hombre ha habido? Miles, millones, el cielo se ha poblado, hermano, por Jesucristo. Así, uno murió, por uno murieron todos, pero por uno también han sido llamados y han sido salvados y han tenido vida muchos. Pero la transgresión de Adán no puede compararse ya. Dice, tampoco se puede comparar la dádiva de Dios, el don de Dios, con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resuelto de un solo pecado. Pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Claro, po, fue por una transgresión que se perdió y murieron todos, pero esto se multiplicó en muchos pecados. Pero un don de Dios, una dádiva, pudo solucionar ese problema. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley, este intervino para que aumentara la transgresión. Claro, por la ley conocemos el pecado. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Claro, Dios tenía preparado a Jesucristo, esa es la gracia de Dios, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida por medio de Jesucristo nuestro Señor. Hasta ahí. Así trabaja Dios, hermano. Esas son las inescrutables riquezas y conocimiento de la sabiduría de Dios. Así trabaja Dios. Es maravilloso.
Tenemos un Dios potente, grande, inteligente, sabio, maravilloso, perfecto, glorioso, hermano, que hace las cosas de lo peor, de lo peor. Saca lo mejor, hermano. Amén. Y lo mejor es que nosotros no nos costó nada, solamente tener a Jesús. Qué glorioso. ¿No es cierto? Y esto es lo que, por lo menos a mí, me llena de acciones de gracia. Cada día eh, produce en mi corazón fe, acciones de gracia, cántico y permanencia. Porque veo la gracia y la misericordia de Dios para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.